de Dios. Somos linaje escogido, oh, somos real sacerdocio, nación santa adquirida por Dios. Oh, somos... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean ustedes muy bendecidos. Gracias por mirarnos por este sitio en internet. Quiero que por favor usted abra su Biblia o puede oírme allí en Romanos capítulo 4 verso 17. Escuche con atención lo que la palabra de Dios dice. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Permíteme empezar esta enseñanza de esta manera. Yo soy un cristiano, así decimos aquí en Guayaquil, no sé cómo se entiende en otras partes que me están viendo en otras partes del mundo. Escucha, yo soy un cristiano de la era pasada o un cristiano chapado a la antigua. Yo soy de aquel cristiano que llegó cuando la iglesia creía en ayunar, creía en orar, creía en vigilar. Yo llegué a la iglesia cuando tenía 15 años y un poquito más. Y en ese tiempo se ayunaba, se oraba. ¿Cómo se oraba? Me asusta un poquito ver las iglesias modernas que ya no creen ni en ayunar, porque dicen que ya no hay que ayunar porque Jesús pagó el precio y Él ayunó y por eso la iglesia no hay que ayunar. Me preocupa las iglesias que ya no oran porque dicen que para qué hay que orar si Jesús ya hizo la oración más grande en Getsemaní y que Él oró ya lo suficiente. Me preocupa las iglesias que ya no creen en vigilar porque dicen que Él es el que ahora vigila. Si eso es cierto, ¿para qué piden ofrenda en las iglesias? ¿Y para qué piden diezmo? El mismo principio aplíquenlo y díganle que ya no hay que recoger ofrenda porque Jesús ya dio la más grande ofrenda. Y sin embargo ahí ya no quieren aplicar el principio. Sé que se quiere usted sonreír, así que sonríese con libertad por lo que le estoy diciendo. Yo soy un cristiano a la antigua en ese sentido. Soy un cristiano del año 85, donde se oraba. Por esa razón no comparto mucho lo que hoy oigo a los predicadores modernos, que quieren fortalecer y hablan de fortalecer la fe y hablan de que son gente de fe. Yo te quiero hacer una pregunta, mi querido predicador, pastor, líder, músico, salmista o con todo el respeto, el rango que tú tengas. ¿Cuánto tiempo tú pasas en la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? ¿Cuántos días fue la última vez que tú ayunaste? ¿Cuánto fue la última vez que tú pasaste horas en comunión con Dios? Pastor, y usted está trayendo una serie sobre la fe, no sobre la oración y sobre el ayuno. Pero resulta que Abraham nos da el secreto. ¿Dónde es que la fe inicia? ¿Dónde es que la fe se propaga y dónde es que la fe crece y dónde la fe aumenta? Abraham, a quien se le llama el padre de la fe, nos explica este misterio. Y la Biblia dice, hablando en el libro de Romanos, donde leímos un momentito, dice que Abraham creyó delante de Dios. ¿Te das cuenta? Si tú lees bien el verso 17,
Dice que fue delante de Dios que creyó Abraham. La fe que tenía Abraham no fue una fe aislada de la presencia de Dios. El padre Abraham desarrolló su fe, fortalecía su fe, era en la presencia de Dios. Cuando él oraba, cuando él estaba delante de la presencia de Dios, cuando él buscaba intimidad con Dios, cuando él buscaba estar un tiempo separado con Dios, es que él fortaleció su fe y logró expandir su fe. Por eso Pablo dice, creyó delante de la presencia de Dios. Te hago una pregunta. ¿Tú eres hijo de Abraham? ¿Crees que Abraham es el padre de la fe? La fe tuya, ¿de dónde está saliendo? La fe tuya, ¿dónde se está fortaleciendo? Con todo el respeto, creo en oír mensajes, creo en leer libros, creo en leer la palabra de Dios. Pero Abraham, nuestro padre Abraham, su fe se fortalecía delante de él. Déjame tomar solo como un ejemplo, rapidito. ¿Te acuerdas cuando fueron a buscar a Eliseo y Elías, los dos, cada uno en su tiempo? Dice que cuando Naamán fue a buscar para que Eliseo lo atendiera, la Biblia dice, y Eliseo estaba delante de Dios. ¿Te acuerdas cuando Elías sale a detener, a hacer llover y después a detener la lluvia? Lee bien, por cuestión de tiempo, no te cito, pero busca la Biblia. Ahí está. ¿Sabe lo que dice? Y Elías estaba delante de Dios. ¿No has leído tú lo que dice la Biblia? David dice que la comunión íntima, mira, dice, Dios le revelará su pacto, pero a los que mantienen una comunión íntima con Él. ¿Cuál era el secreto de David? Era su comunión íntima con Dios. ¿Cuál era el secreto del apóstol Pablo? No era tanto el evangelio de la gracia, como muchos predicadores hoy lo explican. Y yo no estoy diciendo que no vivamos un tiempo de gracia, pero imagínate, Pablo en el tiempo de la gracia dice que se iba a la playa y arrodillado oraba. Mira, el evangelio de la gracia del apóstol Pablo dice que ayunaba 3 días, 5 días. Imagínate que cuando Pablo se convirtió, ayunó y oró. Tú encuentras a Pablo y la iglesia primitiva ayunando, orando. ¿Cómo soltaron a Pedro de la cárcel? Cuando estaban orando, dice, y el lugar tembló. ¿Cómo el Espíritu Santo vino y descendió en forma de lenguas de fuego? Dice que estaban unánimes orando. Te voy a sorprender un poquito más. Se supone que Jesús no necesitaba orar, porque lo tenía todo, su plenitud. Pero si te das cuenta que alguien más superior que Abraham, que Moisés, que David, cuando estuvo en la tierra, se levantaba muy temprano a orar. ¿Quién es de los mortales superior a Jesús? Y estamos hablando de Jesús hombre. Y él oraba. Dice, levantándose muy de mañana, oraba. Y luego, dice que para llamar a los apóstoles, pasó toda la noche orando. Por eso él tenía el poder para echar fuera demonios. Tenía el poder para sanar enfermos. No era tanto porque era Dios. Recuerda que él era hombre. Y él sabía dónde es que los hombres crecen en su fe. ¿Dónde es que los hombres derrotan Goliat? ¿Dónde es que los hombres matan osos, matan leones? Es en la presencia de Dios. En la presencia de Dios es cuando yo veo el problema pequeño.
En la presencia de Dios es cuando yo veo las circunstancias como un pan que me lo voy a comer. En la presencia de Dios es cuando yo veo que lo grande se hace pequeño. ¿Cómo me atrevo a decir eso? Porque si tú lees en la Biblia, dice en el verso 17, la parte final dice, y fue en la presencia de Dios que él aprendió que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué nos hemos dado por vencidos? ¿Por qué te has dado por vencido que tu esposo no va a ser salvo? ¿Por qué te has dado por vencido de que tus hijos ya no van a llegar a la iglesia? ¿Por qué te has dado por vencido que no vas a ser sano y que no vas a vencer ese cáncer o esa diabetes o lo que los médicos te han dicho? ¿Sabes por qué? Porque solo en la presencia de Dios es cuando nuestra fe se abona y nuestra fe crece. Y es en la presencia de Dios donde yo puedo llamar las cosas que no son como si fuesen. Y es en la presencia de Dios donde yo puedo creer que Dios da vida a las cosas muertas. Yo te desafío en el nombre del Señor en esta hora. Escúchame. No todo está perdido. No, y aunque estuviera muerto en la presencia de Dios, las cosas muertas pueden volver a la vida. Tu matrimonio no está perdido todavía. Dios da vida a las cosas muertas. Tu hijo no está perdido todavía. Y aunque estuviera muerto, acuérdate de lo que dijo el papá del hijo pródigo. Mi hijo estaba muerto y ha venido, ha resucitado. Es una fe que da vida a las cosas muertas. Pero ¿dónde se consigue eso? Es en la presencia de Dios. Es en el tiempo cuando nos determinamos, olvidarnos un ratito de nuestro trabajo, olvidarnos un ratito de nuestras responsabilidades, olvidarnos aún, nosotros como pastores, de nuestro trabajo en la obra del Señor. Por eso, si algo he aprendido de mi papá Nahum Rosario, es, no importa cuán ocupado yo pueda quedarme en la obra del Señor, yo tengo que sacar tiempo para estar con el Señor de la obra. Si algo he aprendido de mi papá Nahum, es un hombre que pasa en la presencia de Dios. Por eso, todo pastor debe sacar su tiempo para ayunar, para orar. Y no solamente los pastores, sino tú, mi querido hermano, mi querido amigo. Saca un tiempo, separa un tiempo para que estés en la presencia de Dios. Y tú vas a ver cómo los gigantes se vuelven una cucaracha. Cómo los gigantes son unos enanos. Porque Abraham fue allí donde creyó, mirando su cuerpo, que su cuerpo iba a tener la fuerza y el vigor para dejar embarazada a una mujer llamada Sara. Te desafío, escucha, te reto a que estés en la presencia de Dios. Ahí donde estás, permíteme orar por ti. Eso es. Señor Jesús, mire estas personas que están ahora comprometiéndose, desafiándose ellos mismos, que su fe no va a ser fortalecida y no va a crecer, a menos que pasen tiempo en la presencia de Dios. Yo los bendigo en su decisión y en la semilla que han recibido. Sé bendecido. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.